Muy buenos días, mis hermanos hermanos. Dios me lo bendiga a todos en esta hermosa mañana. Gracias a Dios que estamos una vez más aquí a través de nuestro programa y página Pasión por las Almas Perdidas, de nuestro ministerio. Y pues agradecemos, hermanos, una vez más que pues continuar con estas transmisiones que tenemos de lunes a viernes de 6 a las 6 de la mañana, de 6 a 7 de la mañana. Pues bienvenidos una vez más, hermanos, a su programa Ministerio Pasión por las Almas Perdidas. Dios los bendiga, hermanos, aquí lanzado a nuestra página del Varón Siguiendo a Dios. Y pues ya la semana pasada, pues no estuvimos transmitiéndolo, pues ya que estuvimos la campaña de evangelismo aquí en Ciudad Madero, Tamaulipas. Y pues gracias a Dios y a las oraciones de todos ustedes y al trabajo que se realizó, hermanos, pues hubieron 4 almas que vinieron a los pies de Cristo. ¿Sí? Y gracias a Dios, hermano, gracias a Dios. Y pues todo sea para la gloria de Dios, porque pues el trabajo, ¿verdad? La gente, pues son muy pocos los que quieren realmente obedecer el Evangelio. Muchas personas escuchan el Evangelio, pero muy pocas quieren comprometerse con Cristo, a venir a los pies de Cristo para obedecer el Evangelio por medio del bautismo, para iniciar su nueva vida. Pero gloria a Dios, hermanos, porque pues el trabajo se hizo y gracias a todos por sus oraciones. Y pues también gracias a Dios, hermanos, por sus oraciones en mi salud, hermanos. Y pues ahí vamos poco a poco restableciéndonos. Y pues gracias, hermanos, gracias a todos ustedes por todas sus ayudas, sus apoyos, hermanos. Bendito Dios. Y pues esta semana pues vamos a continuar, hermanos, vamos a continuar con nuestras transmisiones. Y pues vamos a seguir con nuestro tema, hermanos, la predicación del Evangelio. Pues hoy vamos a considerar, hermanos, el tema que la predicación del Evangelio necesita agua. ¿Sí? Agua, necesita agua. ¿Sí? Ese es nuestro tema que vamos a considerar el día de hoy, hermanos. Así que vamos a cantar, hermanos, vamos a cantar la alabanza. Somos evangelistas y caminando sin parar. Somos evangelistas que caminamos, llevando la palabra por donde andamos, por donde vamos. Somos evangelistas que caminamos, llevando la palabra por donde andamos, por donde vamos. No vivo yo, Cristo vive en mí. Para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el vivir es Cristo. No vivo yo, Cristo vive en mí, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el vivir es Cristo. Somos evangelistas que caminamos, llevando la palabra por donde andamos, por donde vamos. Somos evangelistas que caminamos, llevando la palabra por donde andamos, por donde vamos. No vivo yo, Cristo vive en mí. Para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el vivir es Cristo. No vivo yo, Cristo vive en mí, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el vivir es Cristo. Bueno, pues vamos a orar, hermanos, vamos a orar al Señor. Gracias te damos, Padre eterno, en esta maravillosa mañana por una vez más tener la oportunidad de compartir tu palabra, Padre, disfrutando del compañerismo con tus hijos, tus hijas, los unos a los otros, sabiendo, Padre, que todos necesitamos cada día de tu palabra como el alimento para nuestra alma, Señor, para el fortalecimiento y el crecimiento de nuestra fe y esperanza. Por eso te pedimos, Padre, que bendigas
a tu pueblo en esta mañana para que en este alimento espiritual que vamos a tomar sea de bendición y provecho. Y de esa manera, Padre, sigamos preparándonos, sigamos capacitándonos para crear conciencia de la necesidad que tenemos de predicar el Evangelio, Padre. Gracias, Señor. En tus manos nos ponemos, oh Dios, pidiendo tu dirección divina de principio a fin, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Pues bien, hermanos, vamos a, ando un poquito afónico de mi garganta, pero ahí vamos a procurar de darnos a entender, hermanos. ¿Sí? Y pues fíjense, hermanos, que, bueno, nuestro tema, hermanos, que vamos a considerar es que la predicación del Evangelio, pues necesita agua, hermanos. ¿Y a qué me refiero, hermanos, con que necesita agua? Bueno, me refiero a lo que Jesús dijo, hermanos, allá en Marcos. Vamos a Marcos, por favor. Capítulo 16, versículo 15, hermanos. Y versículo 16. Dice ahí nuestro texto. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Fíjense, Jesús dijo, hermanos, vayan y prediquen el Evangelio. Vayan a todo lugar, vayan a todo mundo y prediquen el Evangelio. El que crea el Evangelio, hermanos, y se bautice y fuere bautizado, hermanos, será salvo. Es decir, el que cree el Evangelio y lo obedezca en el bautismo, será salvo. O sea, el que no crea, pues no va a obedecer, no se va a bautizar, pero será condenado. ¿Dónde podemos ver, hermanos, la necesidad del agua aquí en estos textos? El agua, hermanos. La necesidad del agua lo podemos ver en el bautismo. En el bautismo podemos ver la necesidad del agua, hermanos. Porque cuando predicamos el Evangelio, debemos tener agua, hermanos, disponible para bautizar a las personas que crean el Evangelio y que quieran obedecerlo. Fíjense que una ocasión fuimos a una congregación por allá en el Estado de México y bueno, el hermano Javier Islas nos dijo, hermanos, fíjense que me dijeron que sí, ¿por qué no vamos a apoyarlos un día de predicación? Un sábado, por cierto. Un sábado fue un sábado que fuimos. Y pues fuimos, pues un buen grupo, ¿no? Fuimos como, ¿qué será? Unos 12 o 14, ya no recuerdo cuántos hermanos fuimos de aquí de Tuxpan. Bueno, yo iba para eso está yo creo que en Coatzintla. Entre Coatzintla y Tuxpan, ¿no? Nos juntamos como 12 o 14, ya no recuerdo cuántos éramos. Pero fuimos un buen grupo para evangelizar, hermanos. Ahí pues fueron los hermanos de Tanguijo también, hermanos de Tanguijo, los hermanos de Tanguijo, aquí de Tuxpan y de Coatzintla. Nos juntamos tres congregaciones para ir. La cosa es que cuando llegamos allá, hermanos, llegamos, por cierto, llegamos el viernes, en la tarde, en la noche, para descansar ahí y el sábado ya evangelizar. Pero en la noche ahí, hermanos, el hermano nos recibió con la cena, cenamos, y entonces a mí, hermano, se me ocurrió preguntarle al hermano, hermano,
¿y dónde vamos a bautizar, hermano? Y el hermano me mostró una pileta que tienen ahí. Y no tenía agua, hermano. No tenía agua. Entonces yo le pregunté, ¿y el agua? Me dijo el hermano, es que no hay agua. No hay agua, es que no ha venido el agua todavía y no me puedo llenar la pileta. Entonces yo le dije precisamente al hermano, le digo, hermano, pero la predicación del Evangelio necesita agua. Porque si una persona quiere obedecer el Evangelio, necesitamos agua para bautizar. Entonces el hermano me comentó y me dijo, hermano, pues, pero no importa si alguien se quiere bautizar, pues, ahí después lo bautizamos cuando llegue el agua. Eso me dijo, hermano. Y yo le dije, es que eso no puede ser, hermano. No podemos, programar un bautismo cuando llegue el agua. El bautismo tiene que ser en el momento que cree el Evangelio y quiere obedecerlo. Porque la fe, hermanos, la fe que adquirimos al predicar el Evangelio, hermanos, cuando alguien nos predica el Evangelio, adquirimos una fe que debe ser obedecida, hermanos, a través del bautismo. Esto es lo que vamos a buscar Colosenses, hermanos, por favor. Fíjense, ahí en Colosenses, capítulo 12, hermanos, versículo 12. Fíjense lo que nos dice ahí, hablando del bautismo y de la fe, hermanos. Dios lo bendiga, Juan de Gómez. Bendiciones, hermanito. Saludos. Colosenses 2:12, hermanos. Dice, sepultados con Él en el bautismo. En el bautismo somos sepultados con Él. Dice, en el cual fuisteis también resucitados con Él. Es decir, en el bautismo somos sepultados, en el bautismo somos resucitados. Dice, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Esa palabra mediante la fe, hermanos, es que tiene que estar de por medio la fe. La fe, hermanos. O sea, en el momento que se nos predica el Evangelio, hermanos, está la fe adquirida ahí. La fe, ¿en qué está esa fe? En el poder de Dios, en el poder del Evangelio, hermanos, que nos muestra, ¿verdad?, donde Jesús fue levantado de los muertos. Ahora, aquí, ¿en qué somos sepultados? ¿En qué somos bautizados, hermanos? Vamos a decir así, o sumergidos. Pues es en el agua, hermanos. Es en el agua. Por eso es que la predicación del Evangelio necesita agua. Cada actividad, hermanos, que llevamos a cabo predicando el Evangelio, el agua debe estar presente, hermanos. El agua debe estar presente. En una ocasión nos invitaron a unas conferencias. A unas conferencias, pues, bueno, se comprende que las conferencias pues son para los predicadores, ¿verdad? Quiero pensar eso. Pero pues ya ves que a veces no falta que invitamos a una persona que no es cristiano. Y fíjense que en esa conferencia estábamos ahí a la hora de la comida y de repente un hermano, nuestro hermano Arturo Simbrón, que fue uno de mis compañeros de milicia, él viajó mucho conmigo a predicar, hermanos. Ahorita ya no puede mi hermanito Arturo, ahorita él le pegó un derrame del cerebro y ya no habla bien mi hermanito, ni puede caminar bien, batalla mi hermanito. Pero bueno, él viajó mucho conmigo y en esa actividad que hubo de esa conferencia,
él se puso a comer en una mesa y se puso a platicar con una persona que estaba ahí. Y yo no sé cómo salió la plática, pero de repente el hermano me dijo, el hermano Arturo vino y me dijo, hermano Orlando, acabo de platicar con uno ahí de que dice que no es cristiano, ¿cómo ves? ¿Cómo ves si le predicamos el evangelio? Me dijo. Y yo le dije, pues está bien, vamos. Y fuimos a predicar el evangelio, ya, nos pusimos a predicar. Y esta persona, hermanos, este hombre, pues tomó la decisión de bautizarse en ese momento, hermanos. De aceptó el evangelio, creyó el evangelio y tomó la decisión de obedecerlo. Y ya fuimos pues yo no conocía, hermanos, ese lugar y ni el predicador de ahí, de esa congregación donde se estaba llevando a cabo la conferencia. Entonces yo pregunté, y ya me dijeron quién era el predicador y fui a hablar con él. Le dije, hermano, mira, que este hombre le predicamos el evangelio y quiere bautizarse. Necesitamos agua para el bautismo. Y me dice el hermano, lo que pasa es que aquí no tenemos agua. Y me enseñó la pileta, hermanos, estaba también seca el agua, no había agua. Le digo, mira, pues bueno, vamos a ver cómo le hacemos para buscar agua. Y había unos hermanos ahí de otra congregación, y me dijeron, hermano, pues nosotros tenemos agua en el local de la iglesia. Si quieren, si gustan, vamos a llevarlo allá. Y nuestro hermano Javier, en su camioneta, dijo, no, pues yo los llevo. Nuestro hermano Javier dice, yo los llevo. Y ya él nos llevó, ¿no?, hasta la otra congregación que sí tenían agua, ¿no? Ahora mi pregunta, hermanos, es, hacemos una actividad para la gloria de Dios, hermanos, y no pensamos en el evangelio que puede traer un alma a Cristo. No pensamos en preparar agua para esta actividad, por si el evangelio se predica y alguien quiere obedecerlo. ¿Qué está pasando, hermanos? ¿Qué está pasando en la hermandad? Bueno, lo que pasa, hermanos, como ya hemos visto en otras clases anteriores, es que muchos de nosotros, hermanos, digo de nosotros como predicadores, muchos de nosotros todavía acostumbramos, hermanos, a programar bautismos, hermanos, para después. Por ejemplo, ¿no hay agua? Pues cuando hay agua, programamos bautismo para después. Pero debemos estar conscientes, hermanos, que la predicación del evangelio necesita agua. Sí, hermanos. Porque, miren, en el día de Pentecostés, los hermanos predicaron el evangelio. Dice allá en Hechos capítulo 2, versículo 38 al 41. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hermanita María Jesús Vargas González, Dios la bendiga, hermanita, buenos días. Gracias a Dios por tenerlos con nosotros una vez más, hermanos. Fíjense, hermanos, aquí podemos ver que los hermanos en el día de Pentecostés necesitaron agua para bautizar a estos 3,000. Sí, hermanos, necesitaron agua. Imagínense, hermanos, que el lugar estuviera seco. Ya no la pileta, en una congregación, pero sí esa ciudad, hermanos, estuviera seca sin agua. Que no hubiera agua. ¿A poco se hubieran podido bautizar a esos 3,000, hermanos? Pues no. Pero los hermanos en el día de Pentecostés necesitaron agua cuando predicaron el evangelio para poder bautizar a estos 3,000 en el día de Pentecostés. Felipe, hermanos. Felipe, cuando llegó a Samaria, dice Hechos capítulo 8, versículo 12. Vamos a Hechos capítulo 8,
versículo 12. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Fíjense, hermanos. Cuando Felipe, hermanos, andaba predicando el evangelio, pues muchos hombres y mujeres le creyeron a Felipe, creyeron lo que decía Felipe, creyeron lo que predicaba Felipe. ¿Y cómo demostraron lo que creyeron? Pues bautizándose, hermanos, bautizándose. Ahora Felipe, hermanos, Felipe, a través de la predicación del evangelio, podemos ver, hermanos, que necesitó agua para bautizar a estos hombres y a estas mujeres, hermanos. Necesitó agua. Maestro José Ángel Medellín, Dios le bendiga, hermano. Bendito y alabado sea el nombre del Señor, hermanos, que están con nosotros esta mañana, hermanos. Fíjense, hermanos. Entonces, ¿podemos predicar el evangelio sin agua? Pues no, hermanos. Porque si nosotros, hermanos, predicamos el evangelio, y aunque la gente quiera bautizarse, y si nosotros no las bautizamos, ya no sería que hubiera recibido la gracia de Dios en vano, sino que nosotros habríamos predicado esa gracia de Dios en vano. Hechos, hermanos, capítulo 9, versículo 18. Acordémonos, hermanos, que en el capítulo 9, desde el versículo 1 al 18, encontramos la historia de la conversión de Saulo de Tarso, donde Ananías le predicó el evangelio a Saulo. Y dice el versículo 18, bueno, Hechos 22, 16, dice que Ananías le dijo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Pero en Hechos 9, 18 dice que al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. La predicación del evangelio de Ananías, hermanos, necesitó agua. ¿Para qué necesitó agua? Para que Saulo, hermanos, fuera bautizado. Necesitó agua, hermanos. En Hechos 10, capítulo 10, versículo, bueno, desde el 1 encontramos la historia, hermanos, del ángel hablándole a Cornelio para que mandara llamar a Pedro para que le predicara el evangelio. Y cuando Pedro, hermanos, le predica el evangelio a este Cornelio, a su familia y sus amigos más íntimos, que se juntaron todos ahí. No sabemos exactamente cuántos se juntaron ahí con Cornelio para escuchar el evangelio, hermanos. Pero dice el versículo 47, de Hechos 10, 47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Alguien puede impedir el agua para que sean bautizados? No, hermanos. No. Nadie debe de impedir el agua para que sean bautizados. Fíjense que hemos andado, hermanos, en varios lugares, pero hay ciertos lugares en la que quisieron impedir el agua, hermanos. Quisieron impedir el agua. Y más de uno, hermanos, impidieron el agua para que algunas almas fueran bautizadas. Sí, hermanos. Una ocasión en una congregación que llegamos por primera vez, que nos invitaron, fuimos, y nuestro hermano Froilán llevó a no recuerdo si fue un matrimonio
Sí, yo creo que sí fue un matrimonio que llevó. No recuerdo si fue uno o los dos. Pero creo que fue los dos, ya no recuerdo muy bien. El caso es más que como en esa congregación donde fuimos, pues no conocían a la persona que el hermano Royland llevó. Y una hermana hizo el primer comentario y dijo, ¿a poco se van a bautizar a esa persona? Y pues yo le dije, pues sí. Y dice, no, es que esta persona no puede ser bautizada si no sabe nada, nunca se ha congregado aquí, nunca se le ha dado estudio. Pero yo le dije, pero por eso se le predicó el Evangelio. Se le predicó el Evangelio para que obedezca el Evangelio. Ah, no, eso no está bien, yo no estoy de acuerdo. Y de ahí se tomaron no solamente ella, sino otros hermanos también. La cosa es, hermanos, que ahí nos pusimos. Bueno, y lo peor de todo fue que fue delante de las personas que se iban a bautizar. Nos pusimos ahí a aclarar algunos asuntos con los hermanos, los miembros de la iglesia de Cristo. Y ahí está los predicadores. Ahí va. Bueno, el evangelista, no, pero los maestros que tienen ahí de Biblia, hermanos. Nos pusimos ahí a aclarar ese punto, hermanos. La cosa es que se dieron cuenta, hermanos, que la predicación del Evangelio necesita agua. O sea, necesitan, hermanos, obedecer el Evangelio bautizándose. Sí. Otros de plano, hermanos, se lo han impedido, hermanos. Se lo han impedido. Pero bueno, el asunto es, hermanos, de que esto se ha visto mucho. Muchos que predicamos el Evangelio, hermanos, creemos que no necesitamos agua. Porque lamentablemente, hermanos, pues predicamos el Evangelio, como dijimos, en pedacitos. Si nada más le damos el estudio de oír la palabra, pues no necesita agua. Si nada más le damos el pedacito, hermanos, de creer el Evangelio, pues no necesita agua. Si nada más le damos el estudio, hermanos, del Evangelio de arrepentimiento, no necesita agua. Si le damos el estudio de que tiene que confesar a Cristo como el Hijo de Dios, pues no necesita agua. Hasta que le predicamos según del estudio del bautismo, es que según ya necesita agua. Pero la pregunta, la vuelvo a preguntar, hermanos. Eso lo hago con la finalidad de despertar nuestra conciencia, hermanos, y enfocarnos un poquito más a la Santa Escritura. ¿Quién nos enseñó, hermanos, a hacer pedacitos el mensaje del Evangelio, hermanos? Esa verdad. ¿Quién nos enseñó, hermanos, a hacer pedacitos? Vamos a decir, si en 5 pedazos, hermanos, la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio, hermanos, es que debemos de oír, creer, arrepentirnos, confesar y bautizar. Y es un solo estudio, hermanos. El Evangelio es un solo estudio. Y eso lo podemos ver, hermanos, aquí en Hechos capítulo 8, por ejemplo. Versículo 35, hermanos. Donde dice, hermanos, que comenzando desde esta escritura Felipe, hermanos, le anunció el Evangelio de Jesús. Ese mensaje del Evangelio lleva incluido todo, hermanos, que debemos de oír, creer, arrepentirnos, confesar y bautizarnos. Ese mensaje necesita, hermanos, el mensaje del Evangelio necesita agua. Porque cada vez que predicamos el Evangelio, debemos, hermanos, de invitarlos a que obedezcan el Evangelio, de que no reciban en vano la gracia de Dios, sino que lo obedezcan, porque ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación. Pero si alguien quiere obedecer el Evangelio, hermanos, y la pileta o el bautisterio, hermanos, que tenemos en la congregación, en el local, está sin agua, ¿ve? ¿Se dan cuenta, hermanos, de la necesidad que hay del agua en la predicación del Evangelio? Dice, bueno, vamos a leer la historia completa, hermanos, de la conversión de este etíope eunuco. Porque, miren, hermanos, según la historia, dice el versículo 26, Hechos 8, 26. Hermana Lula, Dios la bendiga, hermana Lula Macías.
Dios me bendiga, muy buenos días, hermana Yolanda Casas. Dios la bendiga, hermana. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Bendiciones. Dice Hechos 8:26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Fíjense, es un desierto. ¿Qué tanta agua hay en el desierto, hermanos? Pues decimos que no hay agua. No hay agua, hermanos. No hay agua en el desierto. Hermano Gilberto, Doria, Dios te bendiga, hermano. Qué gusto saludarte, hermano. Qué gusto. Bendiciones, hermano. A ver, déjame leer tu comentario. No veo aquí. Amén, hermanos. Dice nuestro hermano Gilberto, muy buenos días, mis amados hermanos. Dios les bendiga grandemente. Saludos de la Iglesia de Cristo que se reúne en Linares, Nuevo León, La Petaca, Romanos 16:16. Prediquemos ese mensaje de amor. Amén, hermanos. Gusto saludarte, hermano Gilberto. Fíjense, hermanos. Este lugar donde el Espíritu Santo, hermanos. Bueno, aquí dice el ángel, ¿verdad? Donde el ángel le habló a Felipe y lo mandó al desierto. Lo mandó al desierto, hermanos. Y Felipe, hermanos, sin replicar, fue. Dice el versículo 27 en adelante. Entonces él se levantó y fue. O sea, fue, hizo, muy obediente, se llevó el evangelio, hermanos. Dice, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo: pero, ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. A su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, hermanos, comenzando desde esta escritura de Isaías, hermanos, abriendo su boca, le anunció, hermanos, el evangelio de Jesús. Le anunció, hermanos, la verdad, hermanos, completa, no una parte de la verdad, hermanos. No nada más le dijo que tenía que oír el evangelio. No nada más le dijo que tenía que oír y creer. No nada más le dijo que tenía que arrepentirse. No solo le dijo que tenía que confesar a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios. Como tampoco no nada más le dijo que tenía que bautizarse, hermanos. No. Cuando dice que le anunció el evangelio es porque le anunció todo. Como las clases que estuvimos viendo, hermanos, de que la predicación del evangelio se necesita predicar todo lo que está ordenado que se haga, hermanos. No una parte de lo que se haga, no, todo. Felipe le anunció todo lo que está ordenado que se haga. ¿Sí? Toda esa verdad, hermanos. ¿Qué está ordenado que se haga? Que debemos de oír el evangelio, debemos de creerlo, debemos de arrepentirnos, debemos de confesar, debemos de bautizarnos. ¿Sí? Todo. ¿Y cómo sabemos que le dijo todo, hermanos? Bueno, dice el versículo 36, hermanos. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Fíjense, hermanos. Acuérdense que venían por el desierto. Venían por el desierto, hermanos. Y en el desierto pues no hay agua. Hasta que llegaron a cierta agua, hermanos, fue que este hombre dijo: mira, aquí hay agua. Porque realmente, hermanos, la predicación del evangelio necesita agua. Necesita agua, hermanos.
Hermano Enrique González Martínez, buenos días, hermano. Dios te bendiga, hermano. Dice, buen y bendecido día, buen y bendecido día, inicio de semana. Que Dios les guarde y les siga bendiciendo grandemente junto con su hermana familia y audiencia. Amén. Saludos fraternos y bendiciones abundantes para toda la hermandad de la iglesia. Así sea, hermano Enrique. Igualmente, mi hermano, Dios te bendiga. Bendiciones, mi hermanito. Qué bueno que están con nosotros en esta mañana, hermanos, en nuestra transmisión de Pasión por las Almas Perdidas. Pues fíjense, hermanos. En el desierto, pues sabemos que no hay agua, hermanos. Y este hombre venía en su carruaje por el desierto. Pero vemos ahí, hermanos, cómo en ese lugar por donde venían encontraron cierta agua. Esa palabra, hermanos, esa palabra que dice, si llegaron a cierta agua. Esa palabra cierta agua, hermanos, significa que era una agua, vamos a decir así, hermanos, insignificante. O sea, no era como el gran río Éufrates, como el gran río Nilo, como el gran río Jordán, por decir así, hermanos. Simplemente era agua, hermanos. Hay personas, ¿no? Hay personas que dicen que no pueden ser bautizados, hermanos, en una, vamos a decir, en una alberca, no puede ser bautizado en una tina de bañera, que no puede ser bautizado, ¿verdad? En un rotoplas, ¿verdad? Dicen, no, es que tiene que ser en aguas corrientes, o sea que el agua va corriendo, ¿verdad? No sé si han escuchado eso, o no sé si usted tenga ese concepto, pero la realidad, hermanos, es que la Biblia dice que llegaron a cierta agua. Cierta agua, hermanos, donde había suficiente agua para que se cumpliera el propósito, hermanos, del bautismo. De ser sepultado juntamente con Cristo y resucitar juntamente con Cristo, hermanos. Es decir, de ser sumergido. Acuérdense que la palabra bautismo, su significado literal es sumersión, hermanos. Sumergido, ser sumergido. Así que al llegar a cierta agua, esa agua, hermanos, que cuando llegaron al desierto, que venían al desierto, pues era agua suficiente para ser sumergido. Porque, bueno, en el caso de los que practican el bautismo por rociamiento, hermanos, pues quiero pensar que este hombre traía agua para beber, para venir bebiendo. Y pues si se practicara ese bautismo que le echan agüita en la cabecita nada más, hermanos, no hubiera sido necesario llegar a esta cierta agua. Pues por ahí se hubieran parado nada más, ¿verdad? A echarle agüita de la que traía ahí para tomar el eunuco, ¿eh? Pero Felipe no hizo eso. Hay la película, hermanos, del libro de los Hechos. No sé si alguien de ustedes ha visto esa película. Me gusta porque está versículo por versículo, hermanos. Va pasando la escena en la película y abajo ahí va pasando, hermanos, el versículo, en qué versículo va. En ese sentido me gusta. Pero lo que me dio un poquito de, pues risa, hermanos. Realmente así me dio risa, hermanos. Es de que cuando llegan al agua y descienden al agua, hermanos, este hombre de eunuco se sienta en la orilla y Felipe saca un jicarado, una charolita de agua del río y nomás le echa una agüita en la cabeza, nomás ya lo bautizó. Eso, eso parece caricatura, hermanos. No tiene nada, de verdad tiene, hermanos. O sea, ¿cómo distorsionan, hermanos? ¿Cómo distorsionan la verdad, hermanos, del Evangelio? Y pues hay que tener cuidado con esas películas, hermanos, porque muchas cosas que las películas traen, no traen nada de verdad, hermanos. Pero ciertamente este hombre fue bautizado, porque dice el 38, hermanos. Vamos a ver el 38. Bueno, antes de pasar al 38, hermanos, dice el 36, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, ¿qué hay agua? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y dice que mandaron a parar el carro, hermanos, y descendieron los dos al agua, Felipe y el eunuco,
y le bautizó, es decir, y le sumergió, hermanos. O sea, no le echó un jicarado de agua, no, le sumergió, lo zambulló. Cuando dice y le bautizó, significa que lo zambulló, lo sumergió en el agua, hermanos. Dice el versículo 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. ¿Sí? Es decir, para ser bautizado hay que bajar a las aguas, hermanos, y hay que subir del agua. ¿Sí? Es bajar y subir. ¿Sí? ¿Lo ven? No es nomás de echarle un jicarazo, hermanos. No. No es echarle un jicarazo, ni mucho menos una aspersión, hermanos. No, es sumersión. ¿Sí? Y para eso se necesita, hermanos, suficiente agua, hermanos. Suficiente agua. Dice nuestro hermano Enrique, muy hermosa y edificante la enseñanza para compartirla con amigos y compañeros de trabajo y familiares. Gracias por tan edificante tema. Mi amado y muy querido hermano Orlando, que nuestro Dios te siga dándole, dice, mucha de su sabiduría para instruir y la edificación de la iglesia del Señor. Amén, hermanos. Así sea, hermanos. Que Dios nos use para su gloria, hermanos, y para su honra. Y pues, al propósito de este ministerio de Pasión por Personas Perdidas, pues es eso, hermanos, crear conciencia en la hermandad, en la iglesia del Señor, con esa necesidad apremiante, hermanos, de predicar el Evangelio. ¿Sí? Por eso estamos viendo esta mañana que la predicación del Evangelio necesita agua. Necesita agua, hermanos. ¿Para qué? Para bautizar a todo aquel que cree y que quiere obedecer el Evangelio bautizándose. ¿Sí? Allá en Juan, hermanos, capítulo 3, versículo 23, hermanos. Fíjense lo que nos dice ahí. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim. Y les pregunté, ¿por qué bautizaba Juan en ese lugar, hermanos? Dice el texto, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Había muchas aguas. Es decir, hermanos, no se puede bautizar con poquita agua, hermanos. No. Tiene que ser mucha agua donde la gente pueda bajar a las aguas, es decir, hermanos, zambullirse y salir del agua. Suficiente agua. Ahora, fíjense, hermanos. Tenemos la historia, hermanos. La historia del carcelero de Filipo, hermanos. Vamos a Hechos 16, por favor, hermanos. Hechos capítulo 16. Versículo 30, versículo 30, hermanos. Al 33. Fíjense lo que nos dice ahí, hermanos. Dice, y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa pregunta, hermanos, la encontramos con Saulo de Tarso. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa pregunta, hermanos, la encontramos con los hermanos el día de Pentecostés. Varones hermanos, ¿qué haremos? Esa pregunta, hermanos, fue la que Dios vio en Cornelio, hermanos. Por eso el ángel le dijo, manda a buscar a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Esa pregunta, hermanos, es una pregunta que necesita una respuesta. Pero no puede haber la respuesta correcta, amados hermanos, sin agua. Si no hay agua, no puedes dar la respuesta correcta. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque la persona que quiere ser salvo necesita oír el Evangelio. Necesita creerlo. Necesita arrepentirse. Necesita confesar y necesita bautizarse. En el caso de este hombre, hermanos, preguntó, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron en el versículo 31,
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero este hombre, hermanos, ¿cómo podía creer si no había qué? No había oído. Como dice Romanos 10, hermanos. ¿Cómo creerán si no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quienes prediquen? Bueno, el 32 dice, hermanos, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. O sea, cuando le hablaron, hermanos, fue que oyeron. Y cuando oyeron fue cuando creyeron. Pero fíjense, hermanos, el versículo 33, hermanos, lo que dice, y él, o sea, el carcelero, hermanos, tomándolos en aquella misma hora de la noche. Si usted revisa tantito ahí el versículo 25, se va a dar cuenta que esa hora era medianoche. Era medianoche, hermanos. Dice, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y preguntamos, ¿a qué hora se bautizó, hermanos? Pues pasadito de medianoche, hermanos. Pero en aquella misma hora. En aquella misma hora de medianoche oyó. En aquella misma hora de medianoche creyó. En aquella misma hora de medianoche se arrepintió. En aquella misma hora de la noche, hermanos, confesó. En aquella misma hora de la noche, hermanos, se bautizó. Esa es la respuesta, hermanos, a la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ahora, ¿y dónde se bautizó? Pues en el agua, hermanos. En el agua. En el agua, hermanos. Yo no sé, pues ahorita, bueno, el primer bautismo que tuvimos ahorita, la semana pasada, ahí en Ciudad Madero, Tamaulipas, pues ya eran como 11:30, como casi unos 15 minutos para la medianoche. Y pues nos fuimos al mar, a la playa. Y pues hay acceso hasta el mero mar, ¿verdad? El hermano Carranza pues metió su camioneta hasta la playa y pues y se veía como de día, ¿verdad? Ahí la luz ahí alumbraba bonito. Pero pues aquí con el carcelero, hermanos, pues no había esa luz, hermanos. Han de haber batallado un poquito más con sus mechones, ¿no? Para andar ahí batallando y alumbrando, hermanos. Pero ellos nos dijeron, mañana que amanezca te bautizo. Porque ahorita no hay, el agua está muy lejos, ¿eh? Está muy lejos el agua. No, hermanos. También vemos a los apóstoles aquí lastimados, hermanos, lastimados, que les lavaron las heridas, donde le habían reventado la espalda a varazos. ¿Sí? Pero no dejaron el agua para después. Después le bautizo porque me siento mal, hermanos, me duele mi espalda, me duele la herida, mira cómo estoy sangrentado. No, hermanos. Ellos hicieron lo que tenían que hacer, hermanos. Hicieron uso del agua, bautizando a medianoche a este hombre. Después es la razón, hermanos, por la cual la predicación del Evangelio necesita agua. Sí, necesita agua. Por eso, ahorita en junio vamos a tener campaña aquí en Palmillas, acá por Ciudad Victoria, rumbo a, es que no me recuerdo, creo que Jaumave, creo que se llama el lugar, no recuerdo el nombre, Jaumave creo que se llama. Por ahí, por ahí me dijeron que por ahí queda, Palmillas. No conozco, es primera vez que voy para allá, y pues vamos con el grupo de evangelismo. Y vamos a tener campaña ahí, taller de evangelismo. Y no conozco, pero bueno, una de las cosas que siempre preguntamos, hermanos, es que ¿dónde está disponible el agua? ¿Dónde vamos a tener disponible el agua? Y lógicamente, entre más cerca, hermanos, pues mejor, ¿verdad? Mejor. La gente, hermanos, que creíamos el Evangelio, pues no está esperando que los invites, ¿verdad? A salvarse a través del bautismo. Porque la mayoría de las personas no creen, hermanos, que el bautismo se necesita para salvación. Creen que nada más con aceptar a Cristo en el corazón, ya con eso ya son salvos. Así que no están esperando, hermanos, la respuesta
a su pregunta que deben de hacer para ser salvo, que su respuesta sea, hermanos, que también tenga que obedecer el Evangelio bautizando. Entonces la gente está en sus ocupaciones, hermanos. Así que si el agua está muy lejos, hermanos, pues esa persona lo más seguro es que mejor desista de obedecer el Evangelio bautizándose. Por eso es importante tener agua disponible lo más cerca, hermanos, para que cuando prediquemos el Evangelio, rápidamente, hermanos, lleguemos más cerca a su obediencia a través del bautismo, ¿no? Sí. Pues, para terminar, hermanos, quiero leer un versículo, hermanos, en Efesios 5:26. Efesios 5:26, hermanos. Dice en nuestro texto, para santificarla, está hablando de la iglesia, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Fíjense, la iglesia fue purificada, hermanos, en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Sí? Déjenme buscar, hermanos, otras versiones, hermanos, porque para que vean la necesidad del agua, hermanos. La Félix Torres Amat dice, para santificarla, limpiándola en el bautismo de agua con la palabra de vida. Dice nuestro hermano Enrique González Martínez, dice, la salvación viene en la obediencia al Evangelio y bautizándose en el nombre de Jesucristo. ¿Sí? De alguna manera, hermanos, esta versión especifica, hermanos, que Cristo santificó a la iglesia limpiándola en el bautismo de agua por la palabra de vida. Otra versión, hermanos, dice, para apartarla para Yahvé, purificándola por medio de la inmersión en agua en el mikveh, por decirlo así. Esta habla de purificándola por medio de la inmersión, hermanos. Otra versión, hermanos, traducción del lenguaje actual, dice, lo hizo para hacerla solo suya, limpiándola por medio de su mensaje y del bautismo. Sí, hermanos. Es por eso que la predicación del Evangelio necesita agua, hermanos. Sí. Necesita agua. Si no hay agua, hermanos, no puede haber bautismo. Y si no hay bautismo, entonces no hay una iglesia, hermanos, santificada. No hay una iglesia purificada, hermanos. Si la iglesia, hermanos, según este versículo, hermanos, si la iglesia es lavada, si la iglesia es purificada, si la iglesia es limpia, es porque ha sido sumergida, hermanos, en el agua por la palabra de vida, hermanos. Es decir, por el mensaje del Evangelio. Pues Dios bendiga su palabra, hermanos, y a cada uno de ustedes. Gracias por haberse conectado. Gracias por estar con nosotros en nuestra página Pasión por las Almas Perdidas. Y les invitamos a suscribirse, hermanos. Síganos en la página Ministerio Pasión por las Almas Perdidas. Busca ahí Ministerio Pasión por las Almas Perdidas. Y síganos, hermanos. Síganos. Y también les invitamos a seguirnos en nuestra página El Varón Siguiendo a Dios. Y también les invitamos a seguirnos en nuestro canal de YouTube que se llama Creyéndole a la Biblia. ¿Sí? Donde tenemos ahí permanentemente estos videos, hermanos. Pues un abrazo para todos, hermanos. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana.
Vamos a orar, hermano, para concluir nuestra clase. Señor, gracias te damos, Padre, en esta mañana por este estudio que tuvimos, Padre, esta reunión, esta transmisión. Señor, gracias por todos tus hijos e hijas que se conectaron. Y confiamos, Padre, que la predicación del Evangelio sea comprendido, Padre, en cada uno de tus hijos, tus hijas, para que hagamos el trabajo y la labor, Dios, conforme a tu gracia y amor divino. Te pedimos, Padre, que nos bendigas y nos ayudes, Padre Celestial, a continuar y seguir adelante con este ministerio de pasión por las almas perdidas. Gracias, Padre. Bendice el trabajo y la labor de todos tus hijos, de todas tus hijas, para que sigamos adelante, Dios, perfeccionándonos en esta labor de predicar tu santo evangelio. Te lo pedimos todo y te lo agradecemos en el nombre santo de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Dios nos bendiga, hermanos. Un abrazo para todos. Gracias por estar con nosotros, hermanos. Dios nos bendiga a todos. Bendiciones para todos, nuestra hermanita Yolanda. Dios, que Todopoderoso nos guarde siempre. Amén, hermanita. Así sea. Un abrazo para todos.